Un saludo muy especial de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA, que cada sábado a las 10 de la mañana les ofrece una charla diferente. En este caso, la charla Marte, Historia, Ciencia Ficción y Literatura, que hace parte del ciclo de charlas que estamos realizando con motivo de la oposición de Marte de 2020. En esta oportunidad llegamos a ustedes José Antonio Mesa Reyes de ACDA y el divulgador científico Germán Puerta. Bienvenidos, pero antes no olviden suscribirse a nuestros canales en Facebook y YouTube. Las oposiciones marcianas desde el inicio de los tiempos han sido muy notables. La aparición de este astro rojo, gigante y muy brillante en el cielo con tanta regularidad como nos lo mostró Walter Ocampo en nuestra primera charla en la apertura de este ciclo, han llamado la atención. Aunque no de todo el mundo, como podemos ver en esta imagen, vemos una agrupación de protohomínidos que comenzaron a observar hacia el espacio, pero no todos, sino una pequeña cantidad de ellos. En esta imagen también está representado un hombre en alguna ubicación que observaba a Marte sumamente brillante, pero no solamente lo observaba, sino veía que Marte se movía a través de las otras estrellas del cielo que aparentemente eran fijas. Con el paso del tiempo entenderíamos que estos cuerpos que se movían por el cielo no eran como las estrellas aparentemente fijas, sino que eran errantes, que después recibieron el nombre de planetas. Las diferentes civilizaciones vieron a Marte rojo y brillante en el espacio. En el caso de los babilonios, lo asociaron con el dios Nergal o Nirgal, que era el dios del inframundo y el dios de los muertos. También lo asociaron con los incendios que había en los bosques, con las fiebres, con las plagas y con la guerra. En sus mitos, los babilonios lo asociaban con la devastación y la destrucción. Los griegos lo asociaron también con la guerra y con su dios Ares, el dios de la guerra, que era temido, pero también era adorado. Era el dios de los guerreros. Era solitario y era el sanguinario dios de la guerra. A Ares no lo quiere su pueblo, simplemente lo respeta y representa todo lo que desprecian, todo lo que teman, todos los conflictos, los caos, los asesinatos. Mencionaban los griegos que cuando Ares aparecía se oscurecía el campo de batalla. Cabalgaba en un carro tirado por corceles que escupían fuego y se deleita con el fragor de la batalla y el derramamiento de sangre. Lo asociaban con el miedo y con el terror. Para los romanos, Marte también era el dios de la guerra. Se caracterizaba porque siempre andaba con su armadura y con un yelmo encrestado rojo. Sus animales que lo acompañaban siempre eran un lobo y un pájaro carpintero, y no era simplemente un Ares romanizado, sino que era un dios real, que era una deidad itálica, era el patrón de muchas ciudades como Alba y Longa, era patrón de las tribus de los sabinos y también de los etruscos. Su nombre derivaba de la latinización Mars, que probablemente significaba mar, y es el nombre del cuarto planeta del sistema solar. También dio origen al día martes y al tercer mes del año, marzo. Y para nuestras culturas originarias, el cuerpo celeste que representa Marte para la cultura mexica era Huitzilopochtli, que no solo era dios de la guerra, sino que también era el dios serpiente del relámpago,
estaba relacionado con el verano y con la estación de los relámpagos. También dominaba las extensiones de cultivos y frutos de la tierra, por lo cual lo asocian también con la fertilidad, con la fructificación. Huitzilopochtli también podía conceder la fructificación de las personas. Era el dios también de la lluvia y obligaba también a la lluvia a ejercer poderes para crear inundaciones y favorecer los cultivos. En esta fotografía que tuve la oportunidad de tomar el pasado 2 de octubre de 2020, muy cerca de la oposición, podemos ver la conjunción de la Luna y Marte. Y vemos ese puntico a la izquierda arriba que es Marte, en contradicción de algunas historias que surgen por estas épocas en las que se va a decir que Marte va a ser tan grande como la Luna, lo cual no es real, a pesar de que, como lo ven ustedes, muy pequeño, es extremadamente brillante y rojo en el cielo. En esta composición he agregado otra foto de Marte en el lugar en que aparecía en la anterior imagen, pero esta imagen es ampliada porque he tomado específicamente la foto de Marte. Como pueden ver, aún sigue siendo muy pequeño, y eso que el tamaño ha sido aumentado en 60 veces. Es decir, no va a ser tan grande como el mito que suele surgir por estas épocas de la oposición. Otra característica de Marte durante su oposición es su retrogradación. En esta imagen podemos ver cuál será la ruta de Marte desde junio de 2020 hasta febrero de 2021. Si nosotros lo seguimos haciendo el ejercicio de pintar a Marte sobre el fondo estrellado, en este caso las constelaciones de Aries y de Piscis, podremos observar que en algún momento deja de avanzar, y no solamente eso, sino que se devuelve hasta un punto en que nuevamente se detiene y continúa su recorrido. Esta era una de las grandes dudas de la antigüedad, entender por qué los planetas retrogradaban o se devolvían dibujando ese rizo en el cielo. Una de las personas más interesadas en tratar de entender no solamente la retrogradación de los planetas, sino la mecánica celeste, fue Tycho Brahe. Este científico ubicó un observatorio que se llamó Uranienborg, el Castillo de los Cielos, en una isla que se llamaba Wen, entre Dinamarca y Suecia, desde la cual hacía observación sin telescopio, con unos instrumentos científicos que básicamente era una vara que le permitía medir los grados y la ubicación de un cuerpo celeste. Uno de los intereses de Tycho Brahe fue la observación de Marte, y específicamente la declinación o la medición del recorrido en grados que tenía Marte en el firmamento. Desde 1582 hasta 1600 hizo diferentes observaciones, y pueden ustedes observar cómo esas observaciones coinciden con los cálculos actuales para la posición de Marte. Tycho dijo en su momento: he estudiado todas las cartas de las estrellas disponibles, de los planetas, de las estrellas, y ninguna de ellas coincide con las otras. Hay tantas medidas y métodos como hay astrónomos, y todas están en desacuerdo. Lo que se necesita es un proyecto a largo plazo con el objetivo de mapear los cielos desde un solo lugar a lo largo de un periodo de muchos años. Eso lo dijo Tycho Brahe en 1563 a la edad de 17 años. Junto con los esfuerzos de Galileo y de Kepler están los de Copérnico, en el cual mencionar y determinar que realmente los planetas giran alrededor del Sol. Se determinó que la retrogradación era debida a la mayor velocidad que tenía la Tierra en su órbita alrededor del Sol, y como esta vista que pueden observar ustedes aparente, en la cual se proyectaba
Marte en el cielo estrellado fijo se generaba por esa situación de mayor velocidad de órbita de los planetas más cercanos al Sol. Dentro de este recorrido histórico también es importante mencionar a Kepler, a Johannes Kepler, que hizo observaciones y cálculos de la mecánica celeste que de hecho quedaron registrados en su obra como las tres leyes del movimiento de los planetas de Kepler. Kepler tomó los preciados registros que había hecho Tycho Brahe y continuó haciendo observaciones y cálculos que le permitieron determinar que pues, los planetas seguían órbitas elípticas y que era la explicación de muchas de las dudas o inconformidades que tenían los científicos con respecto al movimiento de los planetas. Galileo Galilei nunca mencionó las observaciones de Marte en su Sidereus Nuncius, pero que su obra especial en la que mencionaba pues todas sus observaciones con su pequeño telescopio, pero sí hizo observaciones acerca de la distancia de Marte, hizo observaciones que le permitían determinar que estaba girando alrededor de un punto fijo que no era la Tierra. También hizo deducciones acerca de su diferencia de brillo a lo largo de los periodos de 2 años que él atribuía a diferencias en la distancia. A la medida que mejoró su telescopio, fue haciendo observaciones más detalladas a pesar del pequeño tamaño de Marte. Galileo estableció que el planeta estaba más cerca, inclusive 4 veces más cerca de la Tierra en unos puntos que en otros. Y también habló del movimiento retrógrado de Marte, atribuyéndoselo a una retrogresión debido a que había una órbita más rápida, hacía su órbita más rápida en comparación con Júpiter y otros planetas que tenían retrogresiones pronunciadas. La Tierra, en la mente de Galileo, tardaba más tiempo en alcanzar a Marte y de esa manera trató de explicar el ejercicio de la regresión. Otro de los científicos interesados en la observación, el entendimiento y la explicación de Marte fue Christian Huygens, el holandés, que tenía como lema "El mundo es mi patria, la ciencia es mi religión". Entre otros aportes tuvo también la interpretación de que los anillos de Saturno eran anillos y no orejas, y adicionalmente descubrió una de sus lunas, y también habló de los requisitos que había para que hubiera vida extraterrestre. En cuanto a Marte, Huygens escribió que había disponibilidad en forma líquida y que esa era esencial para que hubiera vida en los otros planetas. También que había una necesidad de un rango de temperaturas aceptable para que hubiera vida en esos planetas. Hizo observaciones de zonas más brillantes y más oscuras en la superficie de Marte, así como en las zonas de Júpiter, y previó que podía haber hielo y agua en esos planetas. También pues mencionó la posibilidad de la vida extraterrestre en ellos, pues confirmando una clara oposición a lo que hasta en ese momento se interpretaba de la Biblia. Marte también fue analizado en cuanto a su distancia por Christian Huygens. Gracias al uso de sus telescopios, Christian Huygens logró determinar algo muy importante, que es la Gran Ciénaga o Syrtis Mayor. En 1659, Christian Huygens documentó esta característica marciana que es muy visible. Pero no solo eso, sino que con la observación de la Gran Ciénaga pudo determinar que Marte giraba sobre su eje en 24.5 horas. Como mencionamos, en 1609 comenzó a utilizarse el telescopio por la ciencia de la astronomía específicamente,
con Galileo Galilei observando pues diferentes cuerpos celestes. Pero la era del telescopio en la astronomía comienza realmente en los 1700 y ya específicamente con respecto a Marte, ya como Miraldi comenzó a observar manchas blancas en los polos y en los polos geográficos y determinó dos cosas. Primero, que había un polo congelado en el sur de Marte y adicionalmente que no estaba centrado en su eje de rotación. Para 1719 Miraldi imaginó que esas manchas eran capas de hielo, era un polo, y en 1719 lo observó y Marte se encontraba en oposición tan cerca como en 2003 y ese brillo causó pánico en la sociedad europea. William Herschel, el famoso descubridor de Urano, también escribió un documento que se llamó acerca de las interesantes o remarcables observaciones de las regiones polares del planeta Marte, de la inclinación y de su eje. Allí habló de los puntos en donde estaban sus polos, observó la forma esférica de Marte e hizo algunas observaciones relacionadas con su atmósfera. Además mencionó que el eje de rotación estaba inclinado 30 grados. Hoy en día sabemos que son 25.19. También Herschel, mediante gigantescos telescopios, asumió que las zonas oscuras de Marte eran océanos y que las más brillantes eran tierras. Coincidió felizmente que observó dos estrellas que pasaron muy cerca de Marte y que prácticamente no hubo efectos sobre su brillo, por lo cual Herschel asumió correctamente que Marte tenía una atmósfera muy tenue. También Herschel habló de vida en Marte, de habitantes marcianos, y dijo que probablemente disfrutaban unas condiciones muy similares a las de nosotros en la Tierra. Hoy en día tenemos instrumentos mucho más detallados y repetimos la presentación de esta imagen maravillosa que tomó nuestro amigo John Jairo Parra en una posición marciana previa, comparada con cómo se vería si no hubiera presentado en ese momento una condición climática de tormenta de arena. Y como primera alusión a las obras literarias que se relacionan con Marte, Jonathan Swift en sus Viajes de Gulliver describió por pura coincidencia que Marte tenía dos lunas. De hecho dice que han sido descubiertas dos pequeñas estrellas o satélites que giran alrededor de Marte, que hay una que está más lejos de la otra y que tienen unos periodos cercanos a 10 horas y el otro tiene un periodo de 21 horas y media. Hoy en día, pues en honor a una de las lunas, tiene un cráter que se llama Swift, en honor a Jonathan Swift, así como está el cráter Voltaire. La ciencia ficción a veces, o con mucha frecuencia, presenta coincidencias con la realidad. Giovanni Domenico Cassini, de una familia famosísima de astrónomos, calculó la distancia a Marte por triangulación. También hizo otros ejercicios como medir los periodos de rotación de Marte y también de Júpiter. Descubrió 4 satélites de Saturno. También descubrió que los anillos, que el anillo de Saturno no era uno, sino que eran por lo menos 2, y que había una división entre esos dos, hoy en día la conocemos como la división de Cassini, y determinó la unidad astronómica, o sea, la distancia media entre la Tierra y el Sol, con una diferencia de 7%. Cassini también utilizaba grandes telescopios y pues fue reconocido con un cráter en Marte, con una misión espacial Cassini que fue a Saturno y obviamente con el nombre de la división de los anillos de Saturno. Ya en 1877
Giovanni Virginio Schiaparelli estaba observando Marte con sus telescopios, razón por la cual se les reconoció obviamente con un accidente en Marte, un accidente geográfico y una sonda espacial de la ESA. Pero las observaciones de Schiaparelli se caracterizaron porque con lo que alcanzaba a ver con su telescopio en su momento, él lo interpretó como diferentes tierras y diferentes mares y también la suposición de que había unos canales construidos por marcianos para garantizar que llegaba el agua de los polos hacia las plantaciones y con las tormentas de arena que permitían ver o cambiar la apariencia del planeta, él supuso que eran los cultivos que crecían, florecían, daban su fruto en periodos diferentes de tiempo. Esta creencia de estos canales marcianos sobrevivió por mucho tiempo y hoy en día pues es obviamente reevaluado de una manera completa en la medida que las nuevas ondas han encontrado que esta realidad que por mucho tiempo fue válida fue apenas un ejercicio mental que hizo Schiaparelli interpretando unas imágenes que no tenían la definición que tenemos hoy. Y en esta historia de Marte, historia, ciencia ficción y literatura, no podemos dejar de considerar a Herbert George Wells con La Guerra de los Mundos. Germán Puerta, del Planetario Distrital, nos va a contar cuál fue el aporte de Herbert George Wells a toda la cultura marciana. Hola, soy Germán Puerta Restrepo, comunicador y divulgador científico. Soy un convencido de la importancia de la integración de la cultura científica en la sociedad. He trabajado en este tema desde hace mucho tiempo, incluyendo la edición y publicación de diversos libros de popularización de la ciencia y de la astronomía. Actualmente soy comunicador y divulgador científico del Planetario de Bogotá. Le doy gracias a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos AGDA por esta invitación a participar en la temporada del planeta Marte. Aquí están mis redes, @astropuerta en Instagram y Twitter, si me quieren agregar, y mi correo astropuerta@gmail.com. Pueden solicitarme materiales sobre el tema de la conferencia o otros temas de astronomía y exploración del espacio. Bueno, esta charla la he titulado Las nuevas crónicas marcianas, en alusión al muy conocido libro de Ray Bradbury, Crónicas. En verdad, el tema de Marte pues, es muy conocido en el origen de la idea de asociar al planeta con el dios de la guerra, como lo vemos en muchas de las mitologías. Aquí vemos al dios Marte atacando el arte y la cultura. Una de las grandes contradicciones que tiene esa idea de observar el rojizo astro que aparece cada 2 años y que en la historia y la mitología siempre ha producido pues mucha inquietud. Y la gran confusión sobre esto llegó a finales del siglo XIX, cuando se creyó ver unas líneas que se asociaron a canales artificiales, los famosos canales marcianos, que dieron origen a la idea que Marte estaba habitado, o sea que había marcianos. Buena parte de estas ideas permearon la cultura e inclusive la ciencia en buena parte del siglo XX. Es algo que tuvo un efecto muy grande en la ciencia, en la ficción, en la literatura y posteriormente en el cine, como lo vemos en muchas obras. Tal vez la más conocida es esta, La Guerra de los Mundos, del autor británico H.G. Wells. En esta novela los marcianos invaden la Tierra, son poco amistosos
vienen en la búsqueda de algo que a nosotros nos sobra y ellos necesitan, agua. Finalmente van a morir por la acción de las bacterias terrestres contra las cuales ellos no tenían defensas. Esta obra y otras más van a constituir el eje de la edad de oro de la ciencia ficción en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, finales de los años 40 y toda la década de 50 del siglo. Y van a producir un impacto cultural muy profundo, como lo pudimos comprobar ya en 1938, cuando el joven periodista Orson Welles hizo una radionovela en vivo, en radio, en Estados Unidos, con actores simulando la invasión marciana de la obra La Guerra de los Mundos. Muchas de los oyentes que llegaron y no supieron que era una ficción, creyeron que la invasión marciana era cierta. Y se produjo un caos total en varios estados. Esto tuvo un análisis y se descubrió que realmente, culturalmente, la gente sí pensaba que había marcianos. Y el tema de las guerras que eran inminentes, estamos hablando del comienzo de la Segunda Guerra, invasiones y otros desastres podían asociarse a los marcianos. Luego, al final de los años 40 y 50, se presenta el tema de los ovnis y los platillos voladores, que la gente empieza a asociarlos con visitantes de otros mundos. Esto tuvo un impacto cultural también muy fuerte y se extendió en todo el mundo, inclusive en Colombia. Se presentaron de este tipo de oleadas de avistamientos. Le dan origen además a esa cultura de la ciencia ficción, de invasiones extraterrestres, por ejemplo de marcianos, generalmente pues muy malos, poco amistosos, ¿sí? Y esto va a permear mucho más en la cultura de la sociedad. Para 1895 es una realidad que en Marte hay canales, que hay tierras y que sus habitantes utilizan esos canales para transportar el agua. Percival Lowell, un acaudalado norteamericano, crea un observatorio en Arizona gigantesco, un telescopio muy grande, como lo pueden observar en esta imagen del centro, y menciona en su libro Marte que en Marte hay canales construidos por seres inteligentes que cultivan el planeta. Él estaba buscando Plutón, predijo de hecho su posición, pero nunca lo encontró. Encontró en su lugar el asteroide Arizona el 9 de abril de 1909. Como vimos en la charla inaugural y como nos contó Germán, también Lowell hizo sus diagramas de cómo eran los canales marcianos. Aunque no está relacionado directamente con Marte, es importante mencionar que desde ese observatorio que montó Percival Lowell, fue descubierto después el planeta Plutón en 1930 por Clyde Tombaugh, al cual pueden observar en el momento del descubrimiento y muy a la derecha pues unos muchos años después. Para los amantes de la literatura es muy importante también el aporte que en cuanto a Marte hizo Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs hizo muchas obras relacionadas con el viaje de John Carter a Marte. De hecho, muchas de ellas han sido reeditadas, transformadas y llevadas a diferentes escenarios, entre ellos el cine. Rice Burroughs era el creador también de Tarzán de los monos, por el cual de pronto lo podemos relacionar nosotros también. Pero algo interesante
además de que en su nombre tiene un cráter en Marte, es que él comenzó la serie de escritos acerca de un mismo tema, en este caso una secuela de historias de cosas que sucedían en Marte, especialmente la princesa de Marte y los viajes de John Carter. También, como es muy parecido con Star Wars, generó una serie de palabras, sistemas de medidas que están relacionadas con las culturas marcianas. Edgar Rice Burroughs también sobresale, además de Tarzán, por sus obras sobre Marte. Y a continuación Germán Puerta nos va a hablar de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, un libro, una novela que se llevó varias veces al cine y que fue leída por García Márquez y citada como una de sus fuentes de inspiración. Es en este ambiente en el que va a hacer su obra Ray Bradbury, escritor nacido en Estados Unidos, en Illinois, el 22 de agosto de 1920. Hace poco celebrábamos los 100 años de Ray Bradbury. Es uno de los autores icónicos en los temas de ficción y de obras de antiutopía, obras que muestran un futuro que dista mucho de ser el utópico que todos quisieran. Tal vez sus dos obras más conocidas son Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. En Fahrenheit 451 es una sociedad del futuro en donde los libros están prohibidos. Los libros son peligrosos. Hay que quemarlos. Entonces las brigadas de bomberos buscan bibliotecas clandestinas para quemarlas. De hecho, el papel se enciende a la temperatura de 451 grados Fahrenheit. Bradbury afirmaba que sus novelas eran todas de fantasía y que su única novela de ficción era Fahrenheit. Para él la fantasía era el arte de lo imposible y la ficción era el arte de lo posible. Y él consideraba Crónicas Marcianas en ese sentido como una novela de fantasía. Sin embargo, yo creo que personalmente Bradbury se equivocó, porque Crónicas Marcianas, con el tiempo, nos ha demostrado que lo que él visualiza allí podría suceder. Y eso la convierte entonces en una obra de ficción. Estamos en el ambiente en el que él escribe esta novela, que es el de la Guerra Fría. Él escribe esta novela como una serie de cuentos cortos entre 1947 y 1951, justo en los comienzos de la Guerra Fría. Esa lucha por el dominio político, económico y militar entre las potencias Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además influenciado también por las ideas de la ficción y de los marcianos. El prólogo a la obra en español, primera edición de 1954, la hace Jorge Luis Borges. Y Borges nos dice en ese prólogo: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois?, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad. Qué magnífica descripción para lo que representa Crónicas Marcianas. Yo también la he leído varias veces y siempre me produce una angustia y una desazón. Esa es la cualidad extraordinaria de la obra de Bradbury, que nos presenta un futuro en el cual, como podríamos afirmar, hasta la eternidad tiene un final. Qué impresionante, qué obra maestra para mostrar el lado más oscuro de la humanidad proyectado en otro mundo. En una de los temas, este libro está desarrollado más o menos en 6 partes. En la primera parte se describe la vida de los marcianos. En la segunda, la llegada de los primeros conquistadores que van a ser liquidados por los marcianos. En la tercera vamos a ver cómo
la civilización marciana es la que queda extinguida. En la cuarta llegan los primeros colonos, en la quinta ya llegan todos los burócratas y los turistas y traen todos los males de la Tierra al planeta Marte. Y en la sexta, el final quiero que ustedes mismos lo lean para que les produzca la misma angustia y desazón que nos produce a todos los que leemos esta maravillosa obra. Miren al principio cómo se describe el maravilloso planeta Marte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones, delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales de vino verde y en las largas, interminables viviendas que serpenteaban entre las colinas, murmuraban perezosamente los amantes tendidos en los frescos lechos de la noche. Ahí vemos los canales marcianos, que estaban muy en boga en ese periodo, y esa descripción tan romántica de lo que era el planeta Marte. Y esta ilustración para una de las ediciones de la obra es hecha por Chesley Bonestell, el padre del Space Art, que nos muestra precisamente esa descripción del apacible planeta Marte. Pero estamos en la Guerra Fría, en la cual la amenaza del holocausto nuclear es una realidad. Y lo que hace Bradbury en esta obra es una advertencia, una denuncia de lo que podría suceder por el camino tan equivocado en el que va la humanidad. Bradbury es ante todo un libre pensador. Es profundamente antirracista y sueña con una sociedad en la cual la cultura y las relaciones entre nosotros y con el planeta sean una maravilla. Y es lo que hace en esta novela. Es una novela de denuncia de lo que podría suceder. Miren ustedes, alguien que quiere ir a Marte, ¿sí? En realidad, este personaje que se llama Pritchard, ¿sí? Afirma eso. Antes que pasaran 2 años iba a estallar una gran guerra atómica y él no quería estar en la Tierra en ese y quiere escapar de la guerra, la censura, el estatismo, el servicio militar, el control gubernamental, del arte y de la ciencia. Espérenme, no me dejen en este mundo terrible. Quiero irme. Va a haber una guerra atómica. No me dejen en la Tierra. Hay que irse a vivir a otro planeta porque la Tierra puede... La obra es extraordinaria porque en la parte en la que la civilización marciana desaparece, ¿por qué desaparece? Va a desaparecer de la misma forma que murieron los marcianos en la obra de la Guerra de los Mundos, por exposición a unas bacterias sobre las cuales no tenían defensa. Por la misma razón que casi se extingue por completo la civilización precolombina en América, por las enfermedades que trajeron los conquistadores. ¿Y los marcianos? ¿Cómo van a morir los marcianos? ¿De qué murieron?, preguntó Spender acercándose. No lo creerá usted. Diga, ¿qué los mató? La varicela. La varicela atacó a los marcianos como nunca ha atacado a los terrestres. Vaya. Pero la ruina del planeta es angustiosa para todos aquellos que piensan que debería preservarse. Nosotros, los habitantes de la Tierra, tenemos un talento especial para arruinar las cosas grandes y hermosas. Hágame un favor, trate de postergar la destrucción de este planeta al menos durante 50 años, hasta que los arqueólogos hayan tenido una buena oportunidad. No parece ser muy favorable la conquista de otro mundo por los humanos. Me parece que los marcianos renunciaron a empeñarse en destruirlo todo, iluminarlo todo. Combinaron religión, arte y ciencia, pues en verdad la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable, y el arte la interpretación de ese milagro. Y no permitieron que la ciencia aplastara la belleza.
Esta parece también ser una denuncia contra el predominio de la tecnología. No permitieron que la ciencia aplastara la belleza. Los colonizadores, ¿por qué llegaron? ¿Por qué nos vamos a vivir al planeta Marte? Bueno, cada uno tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo, conseguir algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. Y esto va a suceder en el futuro. Vamos a necesitar que a Marte vayan electricistas, plomeros, carpinteros. Vamos a Marte, hay trabajo para usted en el cielo. Visite Marte. La novela trae además anticipa eventos que vamos a conocer posteriormente. Por ejemplo, la transformación, muy en boga en los años 80, con ideas y trabajos de Carl Sagan. Pero miren que la obra también él afirma, seguramente estuvo asistido, conocía el tema, que plantar árboles podría ayudar a generar oxígeno en otro mundo, lo que se llama la terraformación. Pero los árboles ante todo destilaban un aire helado para los pulmones y un gentil susurro para los oídos. Cuando uno está acostado de noche en lechos de nieve y el sonido invita dulcemente a dormir. Efectivamente, lo dice muy claro. Quería que Marte creciera verde y alto con árboles y follajes, produciendo aire, mucho aire. Bueno, pero la denuncia que hace Bradbury con el tema del racismo es sencillamente impresionante. Si hoy día hay ese racismo tan fuerte en Estados Unidos, imagínenlo hace más de 50 años, en esos años 40. En esta obra hay un momento en que los negros están abandonando las plantaciones y las fábricas para irse al planeta Marte. Y los blancos, los dueños de esas fábricas y haciendas, están aterrados porque están perdiendo la mano de obra y hacen lo imposible porque no se vayan, inclusive cobrando las deudas que tienen o impidiéndoles viajar. Pero aquí vemos unos blancos hablando sobre el tema. ¿Te enteraste de que los negros, qué les pasa? Se marchan, se van. ¿Y a dónde se van? A África, no, al planeta Marte. No comprendo por qué se van ahora. Las cosas mejoran, es indudable. Todos los días tienen nuevos derechos. En fin, ¿qué quieren? Han quitado el impuesto electoral y hay cada vez más estados que aprueban leyes contra el linchamiento y la discriminación. ¿Qué más quieren? Ganan casi tanto dinero como los blancos y sin embargo se van. Qué denuncia tan impresionante la que nos hace Bradbury en este capítulo acerca del racismo. Bueno, y los colonos que ¿sí? Se van a asentar y luego ¿quiénes llegan? Los sofisticados, los turistas y también los militares con estrellas, insignias y normas y luego los reglamentos trayendo consigo todo el papeleo que habían pedido la tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de las gentes, sus bibliotecas, sus escuelas. Comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, reglamentos y los empujones. Todos nuestros males los vamos a exportar con nosotros. Y también van a llegar los censores. Claro. Bradbury, que es un libre pensador, un liberal, un humanista, se hace esta denuncia, que también la vamos a ver en otras de sus obras. De modo que al fin llegaron a Marte. Ustedes, los del clima moral, me estaba preguntando cuándo aparecerían. Llegamos la semana pasada. Muy pronto todo será aquí limpio y ordenado como en la Tierra. Ahora, al final van a viajar la gente común, comunes y corrientes, que van a vivir en otro mundo. ¿Ustedes se imaginan tomar esta decisión de irse a Marte
abandonando la Tierra definitivamente para jamás volver. Y aquí vemos dos mujeres que conversan sobre esa posibilidad. Es un nuevo mundo, como en los viejos días. Los hombres primero y luego las mujeres. Y se sentían aturdidas. Nuestros hijos no serán americanos, ni siquiera terrestres. Seremos todos marcianos hasta el fin de nuestros días. Bueno, Bradbury tiene toda la razón. Por ejemplo, jóvenes que están ahora, digamos, ustedes que tienen 15 a 20 años de edad, bueno, es posible que sus bisnietos nazcan en Marte. Y eso sí, serían los primeros marcianos. Es una lectura fascinante de Bradbury, Crónicas Marcianas. Quisiera que me acompañaran leyendo y admirando esta obra maestra. Y bueno, inevitablemente es posible que tengan el mismo sentimiento al final de la obra, esa desazón y esa angustia que nos va a producir esa visión de los seres humanos en el futuro, en el planeta Marte, y que nos muestra que hasta la eternidad tiene un final. Me dio mucho gusto participar en esta charla para la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, y aquí quedan de nuevo mis redes y con mucho gusto estamos atentos a sus comentarios. Gracias. Para los 60s y 70s también fue famosa la serie de televisión Mi Marciano Favorito, que básicamente en televisión era una adaptación de las historietas y de los libros que mencionaban a un personaje que era capturado o que había llegado y que formaba parte de la vida de una familia. Pues básicamente la historia es que un periodista es enviado a cubrir un reportaje sobre unas pruebas de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y dentro del ejercicio el piloto reporta un ovni, y resulta pues que sí había un ovni, y en el ovni venía un marciano que se incorpora a la familia y que pues tiene una serie de aventuras. El tío Martín fue el que conocimos en la serie Mi Marciano Favorito, que disfrutamos los colombianos. Tenía algunos poderes, como poder desaparecer, como poder la telequinesis, poder mover objetos, también flotaba o levitaba, hacía comunicación a larga distancia sin necesidad de los medios tecnológicos que existían en ese momento. Tenía la capacidad del tío Martin de comunicarse con los animales, pero adicionalmente tenía unas antenas que podía manipular a discreción. Y Marte también está muy relacionado con una de las grandes pasiones de nuestro gran divulgador científico Carl Sagan, quien lideró los esfuerzos del Jet Propulsion Laboratory, el JPL, para llevar la sonda Viking el 20 de julio de 1976. Este científico, Carl Sagan, tiene también su accidente y su cráter en Marte. Y esta sonda Vikingo, pues no solamente llegó a Marte, sino que realizó una serie de experimentos orientados a determinar si había posibilidad de vida o no. Esta sonda funcionó durante un tiempo reducido, pero fue uno de los grandes esfuerzos icónicos, históricos y muy importantes en la exploración marciana. Probablemente la filatelia, así como la literatura, sería un ejercicio muy interesante en astronomía, y de pronto algún día Néstor Rueda nos puede hacer una charla específica en ese tema. Esta es la estampilla conmemorativa de las misiones Viking a Marte, expandiendo el conocimiento humano. Tampoco puedo dejar de mencionar el interés que en Marte tuvo en algún momento García Márquez, cuando en un artículo que se llamó
25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una flor. Habló de los famosos canales marcianos que seguían siendo considerados como existentes por muchas personas, y lo hablo de esa manera. Hasta ahora, la conquista del espacio parece condenada a esta clase de desilusiones. Lo más triste es que después del viaje asombroso del Voyager 1, se puede ya afirmar sin ninguna duda que al menos en esta minúscula provincia del Sistema Solar no existe la vida como nosotros la entendemos. Venus y Mercurio, los dos planetas más cercanos al Sol, estaban descalificados desde hace mucho tiempo como dos pelotas incandescentes sin ningún valor comercial. Los canales de Marte que suponíamos excavados por nuestros primos del espacio no parecen ser mucho más que una pura ilusión. Júpiter, 317 veces más grande que la Tierra, es un bobo gigantesco con 200 grados bajo cero. Estas son algunas de las cosas que decía García Márquez en un artículo que se dedica a explorar cómo no hay vida en toda la exploración que se ha hecho en el sistema solar, no se ha encontrado vida y que probablemente la vida que en algún momento se encuentre sea la vida microbiana. Y eso lo decía nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Y estas aseveraciones de García Márquez estaban muy fundamentadas en las observaciones que habían hecho diferentes sondas soviéticas y norteamericanas en su momento, específicamente la Mars 3 y 4, las Mariner 6 y 7 y las Mariner 8 y 9. Hoy en día sí sabemos que en el norte de Marte las tierras tienden a ser más bajas y en el sur tienden a ser más altas. Que en la parte norte hay una gran extensión que se llama Pastitas Boreales y también está una planicie que se llama Amazonas, un monte Olimpo que es de 27 kilómetros de alto, 3 veces el tamaño del Everest, pero también ahí está el Valle Marinero, mucho más grande que el Gran Cañón, y la Planicia, la Tierra de Arabia, algunos flujos. Obviamente hoy en día sí se han descubierto que hay unos canales que fueron causados por flujos de agua en algún momento que se produjeron y pues además de la Hellas Basin y de otras uh, grandes características de la geografía marciana, que vamos a ver más adelante, que se llama la areografía, tenemos prácticamente caracterizada la totalidad de la superficie de Marte. Como mencionamos, ya se tienen desde 1977 mapas muy detallados de Marte y la ciencia que estudia la superficie de Marte se llamó areografía, por grafía o dibujo o geografía y por Ares o Marte, que era el nombre griego que recibía. Entonces la geografía de Marte se llama areografía. Establecer el origen de las coordenadas de Marte también es muy importante. El cráter Airy 0 es un cráter en Marte que define la posición del meridiano primario o principal del planeta. Está más o menos a 0.5 kilómetros de un cráter más grande que está en la región del Sinus Meridiani. Hay un grupo de trabajo de la Unión Astronómica Internacional que tiene que ver con coordenadas cartográficas y con los elementos rotacionales y recomendaron establecer la longitud del Viking 1, el aterrizaje del Viking, como el estándar para ese meridiano primitivo u origen de coordenadas. Esto mantiene también como consistencia el cráter Airy 0. Con respecto a la elevación, hablando más de cartografía, la elevación aquí en la Tierra se tiene como base el nivel del mar. Como en Marte no hay océanos, tampoco pues hay nivel del mar, entonces el estándar es una presión barométrica arbitraria. A partir de las mediciones que hizo la misión Mariner 9, no se había escogido
pues hasta ese momento, pero ya se escogió una presión arbitraria que es de 6.105 milibares. Y entonces a partir de eso, pues es el punto en donde se considera el origen de las alturas de Marte. Eso es apenas un 0.6% de la presión que tiene la atmósfera al nivel del mar en la Tierra, 0.6%. Es decir, una atmósfera muy rarificada, pero es en ese punto en donde comienza a medirse, en esa presión donde comienza a medirse las alturas. De la misma manera, también es importante mencionar que a esa altura la temperatura es del orden de 273.16 grados Kelvin. Y también en 2001 el altímetro láser de la Mars Orbiter llevó a una nueva definición de la elevación del cero con otros criterios. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando en la interpretación de la geografía de Marte, lo cual es muy importante para las misiones que van a sobrevenir. No sobra mencionar como elemento anecdótico que en Marte hay un cráter que se llama Arica, en honor a una ciudad que se encuentra en Colombia, en Sudamérica. Y dentro de los esfuerzos por llegar a Marte se han hecho muchos experimentos, en dos de los cuales ha participado un astronauta colombiano que pertenece a la Agencia Espacial Europea. En este caso, estamos hablando de David Urbina, que participó también en una misión que se llamó Mars 500. Imagínense que estuvo 500 días enterrado en unas instalaciones en las cuales se quería simular el viaje a Marte. Y parte de esos ejercicios consistió en quitarles la electricidad, quitarles la luz, condición en la que tuvieron que permanecer por 2 semanas. Pero muchos de esos ejercicios han sido comentados y es importante mencionar que un colombiano aportó también para esta misión. Hoy día tenemos imágenes muy detalladas. Esta es de hace 20 años prácticamente, en donde el telescopio espacial Hubble dirige su mirada a Marte y toma estas fotografías tan detalladas. O este mapa mucho más detallado de la Mars Global Surveyor, que no solo muestra un gran nivel de detalle, sino que muestra también el polo norte y el polo sur. Marte entonces ha sido objeto de muchas visitas, de muchas diferentes sondas. En estas podemos ver los lugares en donde alunizaron: el Mars Polar Lander, el Mars Deep Space 2, el Marte 2, el Marte 3, por allá de los 60. También las misiones, la misión Viking, Phoenix, la Viking 1 y la Viking 2, la Beagle 2 y los lugares de aterrizaje de Spirit, Curiosity y Opportunity. Muchas naves han aterrizado ya en Marte, teniendo diferentes resultados, muestras. Pero no solo la literatura, sino también el cine han buscado como tema al planeta Marte. En primer lugar mencionamos la película El Marciano, que en español también se llamó Misión Rescate. Muy atractiva, muy interesante, vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. John Carter, una película de Disney. Las películas con Arnold Schwarzenegger 2, Misión a Marte, El Vengador del Futuro, Los Últimos Días sobre Marte, Los Fantasmas de Marte, Marte, Marte y Marte, en las películas también. Y aquí mostramos algunas imágenes en la parte inferior de la región de Marte en donde aterriza el marciano. Una película fundamentada en, en un libro de 2011 que muestra la región de Asidalia, en donde la novela transcurre, y es el sitio de aterrizaje de una misión que se llamaba Ares 3. En esa región que es de Asidalia, que está a una distancia relativamente cercana o manejable en un rover, de donde aterrizó la sonda Pathfinder y el rover
Sojourner en 1997. Y por una tormenta, el protagonista es pues se pierde toda la tripulación pues desde aquí de la Tierra piensan que se han perdido todos, pero el protagonista sobrevive y tiene que esperar a que haya una nueva misión que él sabía que iba a ocurrir en un tiempo de 2 años después, tiempo durante el cual él sobrevive con sus conocimientos de botánico, sembrando principalmente papas y comienza su recorrido para ser rescatado un tiempo después. Les sugiero que vean la película. Y a continuación presentamos una de las escenas que ha sido considerada de las más emocionantes de las películas de acción, del Marciano. Passed out, he pulled 12 G's on you and said, give him a few minutes. Back to automatic guidance. Shutdown confirmed. Fuel reserves depleted. Mag to Hermes. Wadney? Can't let you go through with this. I am prepared to cut the suit. Say 312? Great, I'll wave at you guys as I go by. Oh. I can't get to you, Mark. You're too far. I'm not gonna make it. I know. Beck, unhook me. I'm going after him. Commander, I got this. Johansson, what's my relative velocity to Mark? 5.2 meters per second. Copy. Adjusting course. meters per second. Distance to target 24 meters. 11 meters to target. 6 meters. Hold on, Mark.